Bienvenidos a la semana número 1 de nuestro curso de Amartología. En esta semana estaremos dando una breve introducción a la doctrina de Amartología y también llegaremos a cubrir algunos puntos de vista sobre la caída del hombre. Es importante que nosotros entendamos cuando estudiamos la doctrina de Amartología, estamos haciendo el estudio de la doctrina de pecado. Hamar y logía, dos palabras de las cuales viene el estudio de la razón de la ciencia de el pecado. Cuando nosotros estudiamos la doctrina del pecado, nosotros podemos llegar a poder analizar de una manera detallada, más pausada, las implicancias del pecado, las consecuencias del pecado y el poder del pecado en cómo nos tenía a nosotros condenados y cómo hemos podido ser liberados por medio de Jesucristo. La doctrina del pecado es muy importante que todo creyente pueda entender de manera básica y en esta clase poder avanzar en ese conocimiento para poder así nosotros valorar la redención que hemos tenido en Cristo, poder así nosotros también meditar en cómo es que nuestro pecado, aún ahora como creyentes, afecta a nuestra comunión con Dios y cómo realmente es una infidelidad de nuestra parte a aquello que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. En esta semana usted estará leyendo un capítulo del libro de Ryrie, el cual va a ser importante de manera introductoria a este tema de amartología. Pero también en este curso vamos a estar viendo una separata, un estudio de una manera paralela, pero en algunas semanas va a ser un poco distinta a lo que estarán ustedes leyendo y no hay problema, se va a complementar para su estudio, para su academia, se va a complementar y va a ser de provecho para usted. En esta semana estaremos viendo los 3 puntos de vista sobre la caída del hombre, el pecado del hombre. Si alguien preguntase, hace poco recibí una pregunta de una alumna y ella me preguntaba ¿quién creó la maldad? Y es una pregunta válida y es una pregunta filosófica. ¿Y de dónde parte la maldad? Obviamente en la esfera humana, cuando entendemos eso y vemos las implicancias del pecado en la raza humana, mencionamos a Adán y mencionamos como aquel ser que fue el primero de la creación en la tierra que pecó. Pero cuando hacemos nuestra historia y nuestra línea de tiempo en la palabra de Dios, entendemos que hubo una gente que pecó antes, que es Satanás, el diablo, Lucifer. Y es el primer acto recordado, grabado en la Biblia para nosotros de pecado. Ahora, me gustaría que podamos nosotros comprender que Satanás, él no crea en el sentido de que trae a existencia de la nada el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás no es capaz de crear algo. Lo que sucede es un acto que va en contra de la santidad moral, de la esfera de Dios, en la cual rompes principios de Dios, quebrantas principios de Dios. Ahora, para que haya existido el mal, alguien tiene que haber creado el bien. Y eso sí ha sido creado por alguien y eso ha sido creado por Dios. Y es importante que entendamos eso. Parte de un punto de vista filosófico, lo cual no es malo, tiene coherencia bíblica, porque Dios es el creador de aquello que nosotros conocemos moralmente como bueno, como aquello que conocemos como santo. Él es la imagen de lo santo, Él es la imagen de lo puro. Él es la regla que nos mide y nos dice en qué momento nosotros estamos en oposición a Él y estamos quebrantando su ley, su santidad, su palabra. Cuando nosotros como creyentes llegamos a comprender que Dios es el creador de todo lo que es bueno, de todo lo que es moralmente bueno, de la santidad, que es su esencia, cuando entendemos eso nosotros, podemos entender que el ir en contra de ello sería actuar de una manera que llamamos nosotros pecaminosa, malvada, mala, si la deseamos llamar. Satanás no crea el mal en el sentido de la existencia de la nada, pero lo que sí queremos que ustedes entiendan es que Satanás es el primer agente que va en contra de lo bueno de Dios. El ir en contra de lo bueno de Dios, de la santidad de Dios, se llama pecado. Satanás trajo a la luz el pecado, trajo a la luz la maldad al ir en contra de las normativas de la esencia santa de Dios. Y es importante que entendamos eso, porque la doctrina del pecado parte de ahí, parte del punto en el cual uno va en contra de Dios. Dios creó lo bueno, y en el momento en que se crea lo bueno, se establece la posibilidad, por ende, de lo malo. No es que Dios creó lo malo, no es que Dios instó a lo malo, pero Dios crea algo bueno, y al haber creado algo bueno, y su moral es buena, y al Él ser Dios, cualquier cosa en contra de Él viene por ende a ir a algo que se llama pecado. Algunos lo postulan de esta manera. El hecho de que Dios exista
establece no la existencia de lo malo, pero establece la existencia de la posibilidad de lo malo, ya que alguien que va en contra de él estaría haciendo aquello que es malo, no puro, que nosotros llamamos pecado. Y Satanás trae a la luz lo que es el pecado. En la raza humana ya dijimos, Adán es el primero, y vamos a ver un poco de esto y la implicancia de esto viendo la caída del hombre en Génesis capítulo 3 y los 3 puntos de vista que existen sobre la caída del hombre. En primer lugar, la caída del hombre puede ser vista como una leyenda, y algunos lamentablemente lo ven como simplemente una leyenda, lo ven como netamente un mito. Los hechos que nosotros tenemos registrados en la Biblia que nos hablan sobre la caída del hombre realmente son un cuento de hadas, son simplemente una leyenda que ha sido pasada de generación en generación, mitos que han sido pasados de generación en generación, una buena historia moral, pero no es un hecho verdadero. Y algunos, aún algunos que se llaman creyentes, van a ver el hecho de Génesis como si fuera netamente o únicamente una leyenda. Después hay otro punto de vista, y es el segundo punto de vista sobre la caída y cómo es que sucedió o no sucedió. Y es un punto que es medio. Algunos van a decir que es verdad en partes y es mito en otras partes. Ellos van a preservar la verdad sin aceptar el valor histórico. Entonces ellos van a decir, es verdad que sucedió algo así, pero el cuento que tenemos es un cuento que se ha puesto en ese lenguaje para poder entender lo que es el quebrantamiento de la santidad, entender el pecado. Entonces la parte moral se preserva la verdad, pero no se acepta lo que es el valor y la verdad histórica. No se considera un hecho histórico. También hay problemas con ese punto de vista. Y el tercer punto de vista es que es una verdad histórica y es la postura nuestra, es la que creemos, porque creemos nosotros y partimos de otra doctrina que es bibliología, en la cual nosotros creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada, inerrante, infalible, preservada por Dios. Y al creer nosotros eso de la palabra de Dios, entonces nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad. Y no tenemos por qué nosotros hacer de la narrativa del lenguaje literario del Génesis, una narrativa, hacer de ese lenguaje una ilustración, una metáfora, un ejemplo, sacándolo de su contexto, dándole una interpretación alegórica. No hay razón por la cual tengamos que hacer eso. Lo vemos como una verdad histórica por la forma en cómo está redactada y por la interpretación bíblica y la veracidad bíblica que nosotros creemos de las Escrituras. Y nosotros vemos la verdad histórica entonces como un registro real y concreto de la historia. Esos 3 puntos de vista van a ser muy importantes para la interpretación que usted va a sacar del acontecimiento de Génesis 3. Lo va a ver únicamente como una leyenda, lo va a ver como una leyenda en el hecho histórico, pero la verdad es la moral que se está enseñando, o lo va a ver como una verdad histórica y una verdad moral que se aplica. Va a ser muy importante para poder nosotros desarrollar y ver otros textos bíblicos y otras doctrinas en las cuales interpretamos la palabra de Dios de una manera literal. La validación bíblica de la caída del hombre como un hecho histórico real, que es la postura que tenemos, no está sustentada únicamente en argumentos literarios o en argumentos filosóficos. Se basa en la pura palabra de Dios. No hay mejor comentario en la Biblia que la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, hablando todavía del tema de la justificación, culminando ese tema, enfatiza la grandeza de la gracia que tenemos nosotros por medio de Cristo en comparación a la grandeza del pecado. El pecado abundó, va a decir el capítulo 5 de Romanos, pero la gracia sobreabundó, rebalsó. Y haciendo este cuadro comparativo de lo que trajo Adán y lo que trajo el segundo Adán, el Mesías Salvador Jesucristo, nosotros podemos ver que en la narrativa el apóstol Pablo relata el hecho del Génesis como un hecho histórico y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, haciendo mención claramente del acto que Adán cometió. Ahora, la Biblia no está negando el pecado de Satanás, pero dice el pecado entrando en el mundo y las consecuencias del pecado y la naturaleza pecaminosa y las consecuencias sobre la tierra, etcétera. ¿Cómo entra el pecado en el mundo? Entra por Adán. Adán, al cometer ese pecado, trae las consecuencias del pecado sobre los agentes involucrados y otros. Y es importante
que nosotros entendamos que la Biblia narra este hecho y lo cita como un hecho histórico del cual se va a basar el apóstol Pablo para hablar de la gracia de Dios, de la justificación que tenemos en Jesucristo y cómo nosotros, como creyentes, estamos muertos al pecado. No obstante, dice el versículo 13 del libro de Romanos capítulo 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces la Biblia claramente nos está diciendo, Adán fue un personaje real, no es un mito, es una persona que existió, de la cual hasta Moisés hubo pecado, antes de la ley hubo pecado, lo está diciendo Pablo, pero cita a Adán como un personaje real y el acto de Adán lo cita como un acto que trajo consecuencias. Pero el don no fue como la transgresión, versículo 15, porque si por la transgresión de aquel uno, haciendo mención histórica a lo que Adán hizo, murieron los muchos, la consecuencia de lo que hizo no es un mito, es un acto real. Y así abundó para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, haciendo referencia a Adán una vez más, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno, una vez más, enfatizando a uno, al uno, y este es Adán, comparándolo con Cristo, en cómo Cristo proveyó más. Y se relata este evento como un hecho histórico que es importante que nosotros podamos tener en mente para nuestro entendimiento de lo que es la doctrina del pecado. Podemos mencionar otras citas bíblicas. Podríamos ver en 1 Corintios capítulo 5, versículos del 12 al 21, cómo se hace mención a este pecado de una manera histórica y verdadera. No es simplemente una leyenda o parcialmente una leyenda, es un hecho real, es un hecho verídico. Y también podríamos ver en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, y doy lectura a este texto, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Se relata el hecho como un hecho histórico, como base para lo que se va a decir después, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor, santificación como modestia. Hablando de la mujer en el orden en el cual ella opera para la gloria de Dios. Es importante que nosotros para este estudio, empezando con este video de la primera semana, tengamos una clara base para entender que la doctrina del pecado, cuando se estudia de manera literal, viendo los textos bíblicos, y no creemos que el acontecimiento de Génesis 3, donde va a partir nuestro estudio de doctrina del pecado, es una leyenda, parcialmente una leyenda, creemos que es un hecho histórico, real, verídico, que tiene aplicación verdadera, aplicación moral, aplicación al día de hoy sobre lo sucedido, sin tener que hacer de lo que se dice como si fuera simplemente una alegoría. Espero que el estudio de esta semana sea de provecho para ustedes y nos ponga la base para interpretar literalmente los textos bíblicos que estamos viendo y también poder nosotros tener certeza del acontecimiento que da origen al pecado en el mundo, como lo dice el libro de Romanos capítulo 5. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.